De aquel día recuerdo hasta el olor del incienso quemándose, mezclado con el viento caliente que venía de la calle. La luna estaba llena, redonda como un ojo abierto, y yo, vieja tonta que soy, pensé que era una señal de bendición. Fui a la iglesia sola, con sandalias y mi vestido azul, el mismo que usaba en las misas de séptimo día. Eran las 10 de la noche en punto, cuando empujé la pesada puerta, y el sonido de las bisagras resonó por el salón vacío de la iglesia de San Ignacio. Las velas temblaban, y solo la silueta del padre Esteban se movía cerca del altar, arreglando algunas cosas. Él me vio y sonrió, aquella sonrisa mansa, de quien parece llevar el cielo en el rostro. Doña Chayo, qué bueno que vino. Dios siempre escucha a quien reza con el corazón limpio. Las palabras sonaron demasiado bonitas, y yo, tonta que confía fácil en quien habla con dulzura, me fui acercando. El suelo frío de cemento me helaba los pies, pero el corazón estaba cálido, lleno de fe y de una antigua añoranza de mi Emilio. Yo solo quería rezar por las almas y pedir salud para mis nietos, pero había algo en el aire, pesado, extraño, un silencio que dolía en los oídos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si alguien me observara desde algún rincón oscuro. La campana sonó 11 veces, y el sonido pareció atravesarme el pecho. Fue entonces cuando él dijo, con voz baja, casi un susurro: «Usted es muy pura, doña Chayo. Tiene una luz que pocos tienen». En ese instante, algo dentro de mí se rompió. No sé si fue la fe o la ingenuidad, pero sentí que el mundo giraba. Antes de que entendiera lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde para huir. Fue allí, en aquel templo donde buscaba a Dios, donde encontré el infierno, con sotana, mirada mansa y una sonrisa de santo. El aire de la iglesia de San Ignacio del Río estaba pesado, denso con el olor a incienso antiguo y cera de vela derretida. Era domingo, el día del Señor, y la gente se agolpaba en los bancos de madera oscura, abanicándose con folletos de la misa para espantar el calor persistente de Jalisco. Yo estaba en la tercera fila, como siempre, con mi rebozo de hilo negro cubriéndome el cabello blanco. Mi corazón, sin embargo, no latía al compás de los himnos. Latía como un tambor de guerra, un ritmo frenético de miedo y vindicación que amenazaba con romper mis costillas. En el altar, bajo la luz dorada que se derramaba del vitral de San Miguel Arcángel, estaba el padre Esteban, joven, de facciones finas y una sonrisa que prometía absolución. Levantó las manos para iniciar el sermón. Su voz, normalmente un bálsamo para las almas afligidas de nuestro pequeño pueblo, sonó clara y piadosa. Hermanos míos, hoy hablaremos sobre la verdad. La verdad que libera. Fue en ese momento que el mundo de San Ignacio se detuvo. Un chillido agudo cortó el aire, proveniente de los viejos altavoces de la plaza, aquellos que solo se encendían durante la fiesta del santo patrón. El sonido resonó dentro de la iglesia, haciendo que todos se encogieran. El padre Esteban frunció el ceño, confundido, mirando al sacristán, que solo se encogió de hombros. Y entonces, otra voz llenó el silencio. Una voz que todos conocían, pero que nunca habían oído de esa manera. Era su voz, la voz del padre Esteban. Pero no era un sermón, era un susurro sinuoso, íntimo, grabado. Sabes, Elena, que ciertas confesiones son para los oídos de Dios, y los míos son los oídos de Dios en la tierra. No tienes que tener miedo de contarme tus deseos más profundos. Un alma joven como la tuya, tan llena de vida, es natural. Cuéntame. Cuéntale a tu padre lo que realmente sientes cuando rezas. Un murmullo colectivo barrió la congregación. La gente se miró entre sí, con los rostros contraídos por la incredulidad. Vi a doña Carmen llevarse la mano a la boca, con los ojos desorbitados. Elena, la joven mencionada en la grabación, estaba sentada en el fondo, con la cabeza gacha, el cuerpo temblando. Apreté el rosario en mis manos con tanta fuerza que las cuentas de madera se me clavaron en la piel. La grabación continuó. La voz del padre ahora más persuasiva, más peligrosa. No es pecado, hija mía. Es solo humanidad. Y yo estoy aquí para absolverte, para guiarte. Ven, quédate un rato más después de que todos se vayan. La iglesia se vuelve tan pacífica por la noche. Podemos hablar mejor. Solo nosotros dos y Dios. El shock se transformó en un rugido bajo de indignación. Los hombres se pusieron de pie, con los puños cerrados. Las mujeres comenzaron a llorar, abrazando a sus hijas. En el altar, el padre Esteban estaba congelado,
su rostro una máscara de cera blanca, los labios entreabiertos en una O de puro pavor. Me miró directamente, y en sus ojos no vi a un hombre de Dios, vi a un animal acorralado, despojado de su piel de cordero, revelando al lobo que había debajo. El caos estalló. Gritos de «impostor», «pecador», «demonio» resonaron por las paredes sagradas. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe con el viento, como si el propio cielo estuviera escupiendo lo que había dentro. Y yo, María del Rosario Gutiérrez, la vieja que vende tamales en la plaza, permanecí sentada, sintiendo el peso de cada mirada, el veneno de cada secreto y el amargo, terrible y liberador sabor de la verdad. Esta es mi historia, y antes de contarles cómo empezó todo, cómo una simple abuela como yo se encontró en el centro de esta tormenta, les pido solo un instante. Si las historias sobre el coraje que nace del miedo y la verdad que insiste en salir a la luz son importantes para usted, por favor, considere suscribirse a este canal. Cada suscripción ayuda a garantizar que voces como la mía no se pierdan en el silencio. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta. Al principio de todo, mi nombre, como ya he dicho, es María del Rosario Gutiérrez, pero la vida y los años me han dado el título de Doña Chayo. Tengo 73 años de arrugas, la mayoría de ellas ganadas bajo el sol inclemente de Jalisco, y unas pocas grabadas por la preocupación de criar a 4 hijos sola. Vivo en la misma casa de adobe con paredes encaladas y un portón de hierro azul que construyó mi abuelo, en las afueras de San Ignacio del Río. Es una casa sencilla, con un patio central donde mis rosales rojos luchan contra el calor y casi siempre vencen. El olor de ellos, mezclado con el del maíz cociéndose para los tamales, es el olor de mi vida. Soy viuda desde hace 25 años. Mi Emilio era un hombre bueno, de manos callosas por el campo, y una risa que parecía llenar toda la casa. Pero la fiebre se lo llevó una noche de lluvia, dejándome con la tierra seca, 4 bocas que alimentar y un silencio que pesaba más que cualquier mala cosecha. Mis hijos, ahora hombres hechos y derechos, todos casados y con sus propias vidas en Guadalajara, todavía me llaman los domingos. Mateo, el mayor, siempre insiste en que me vaya a vivir con él. Mamá, usted ya ha trabajado demasiado. Venga a descansar. Pero yo no sabría cómo descansar. Mis manos necesitan masa para amasar, hilos para coser, tierra para ahuecar. No conocen el ocio. Mi rutina es como una oración antigua, repetida cada día con la misma devoción. Me despierto antes del sol, cuando el aire todavía está fresco, y los gallos son los únicos que conversan. Rezo mi rosario, agradeciendo por un día más, pidiendo por mis hijos y nietos. Después, enciendo el fuego de leña. El sonido de la leña crepitando y el olor del humo son mi primer consuelo. Es allí donde preparo la masa para los tamales de rajas con queso y los de dulce con piña, la misma receta que mi madre me enseñó. Al mediodía, con mi carretilla y la olla grande cubierta por un paño bordado, camino hasta la plaza central. La plaza de San Ignacio es el corazón del pueblo. Tiene un kiosco de hierro forjado en el centro, bancos de piedra a la sombra de árboles frondosos y la imponente fachada de la parroquia de San Ignacio, con sus 2 torres campanario que marcan las horas de nuestra existencia. Es allí donde vendo mis tamales, converso con mis comadres, me entero de los chismes y siento el pulso de nuestra gente. La iglesia siempre fue más que un edificio para mí, fue mi refugio. Fue allí donde lloré la muerte de Emilio. Fue allí donde agradecí cuando mi hijo menor, Santiago, se curó del sarampión. Fue allí donde encontré un propósito cuando mis hijos crecieron, y la casa se hizo demasiado grande para mi soledad. Limpiaba el altar, pulía los candelabros de plata, arreglaba las flores. Era un trabajo voluntario, un servicio a Dios. El padre Miguel, el párroco antiguo, era un hombre severo, de pocas palabras, pero de un respeto profundo. Me veía como parte del mobiliario de la iglesia, una presencia constante y silenciosa. Y a mí me gustaba. Era invisible, y en la invisibilidad encontraba paz. Pero la paz, como la sombra, cambia de lugar según se mueve el sol. Y un nuevo sol estaba a punto de nacer en San Ignacio. Un sol que, al principio, parecía cálido y acogedor, pero que traía consigo el poder de quemar. El padre Miguel enfermó y fue enviado a un monasterio en la capital para pasar sus últimos días. El pueblo se quedó huérfano durante algunos meses, con sacerdotes visitantes celebrando las misas de domingo. Había una sensación de abandono en el aire, como si la propia fe estuviera en suspenso. Entonces, la diócesis nos envió un regalo, o al menos, así lo llamaron. Su nombre era Padre Esteban. Llegó un martes por la tarde, polvoriento del viaje,
pero con una sonrisa que parecía iluminar toda la plaza. No tendría más de 35 años. Tenía el pelo oscuro, ligeramente ondulado, y ojos marrones que parecían mirar directamente al alma de la persona. No llevaba la sotana negra y severa del padre Miguel. Vestía una camisa clerical sencilla y pantalones oscuros, lo que le hacía parecer más accesible, más moderno. Su primera misa fue un acontecimiento. La iglesia, que había estado medio vacía, se llenó. Su voz no era el trueno de advertencia del padre Miguel. Era melódica, tranquila, llena de historias y parábolas que aplicaba a nuestro día a día. Hablaba del perdón de una manera que lo hacía parecer fácil, del amor de Dios como un abrazo cálido, no como un juicio. Se reía durante el sermón, algo que nunca habíamos visto. Las mujeres del pueblo, en especial, quedaron encantadas. «¡Qué bendición!», decía doña Elvira, la esposa del alcalde. «Un ángel enviado para renovar nuestra fe». Las jóvenes, que antes consideraban la misa una obligación somnolienta, ahora se sentaban delante, con los ojos fijos en él. Organizó un grupo de jóvenes, clases de guitarra en la parroquia e incluso sesiones de cine con películas religiosas en el salón comunitario. San Ignacio estaba vivo de nuevo. Yo, como siempre, observaba desde lejos. Continué con mi trabajo silencioso, limpiando y arreglando las flores. En las primeras semanas, apenas notó mi presencia, pero un día yo estaba en el altar, cambiando los manteles, cuando se acercó. «Buenos días», dijo, su voz aún más suave de cerca. «Usted debe de ser doña Chayo, de quien tanto me han hablado». Me asusté, casi derribando un jarrón de lirios. «Sí, padre, a su servicio». Él sonrió, y fue una sonrisa que desarmaría a un ejército. «Por favor, no me llame padre con tanta formalidad. Soy Esteban, y el trabajo que usted hace aquí es una verdadera oración. Las flores nunca han estado tan bonitas». Me sentí cohibida. El padre Miguel nunca había elogiado nada más que la puntualidad. Murmuré un «gracias» e intenté volver a mi trabajo, pero él continuó. «Dicen que usted tiene manos de santa, no solo para las flores, sino también para los tamales», dijo, guiñando un ojo. «Un día de estos tendré que probar esa leyenda». Se alejó, dejándome con el corazón un poco acelerado y una extraña sensación de reconocimiento. Por primera vez en años, alguien dentro de aquellas paredes me había visto, no como la viuda de Emilio, no como la madre de Mateo, sino como Chayo. Y yo, en mi ingenuidad y soledad, confundí atención con bondad y reconocimiento con respeto. Fue la primera semilla, plantada en tierra fértil, de una confianza que más tarde se revelaría como una hierba venenosa. En las semanas siguientes, el padre Esteban se encargó de solidificar esa semilla de confianza. No era un hombre que mantuviera la distancia. Al contrario, se insertó en el tejido de nuestra comunidad con una habilidad impresionante. No esperaba que la gente fuera a él iba a ellos. Empezó a comprar mis tamales todos los jueves. Aparecía en la plaza, no con la prisa de quien cumple una obligación, sino con la calma de quien quiere conversar. «Doña Chayo, ¿me guardó los míos de rajas?», preguntaba con una sonrisa, mientras las otras mujeres a su alrededor suspiraban. Me preguntaba por mis hijos, por la salud de mi espalda, por mis rosales. Eran preguntas sencillas, pero nadie, aparte de mi comadre Sofía, se interesaba por esos detalles desde hacía mucho tiempo. Me invitó a dirigir el grupo de oración del Rosario, que se reunía los miércoles. «Su devoción es un ejemplo, doña Chayo. Las otras señoras se inspirarán en usted». Yo, que siempre había rezado en el silencio de mi rincón, me vi de repente en el centro, guiando las avemarías, sintiendo el peso y el honor de esa nueva posición. Poco a poco, la sacristía, mi antiguo lugar de trabajo silencioso, se convirtió en un espacio de confidencias. Después de las misas vespertinas, cuando la iglesia se vaciaba y solo quedaba el olor de las velas apagadas, me pedía que me quedara un poco más. «Ayúdeme a organizar los ornamentos para mañana, Chayo. Tengo la cabeza llena», decía, y mientras yo doblaba las albas y las estolas, él hablaba del peso de la soledad del sacerdocio, de la dificultad de aconsejar a tantas almas perdidas, de la nostalgia de su familia en Michoacán. Me hacía preguntas sobre mi matrimonio con Emilio, sobre cómo había superado el dolor de la pérdida. Me miraba con una compasión tan profunda
que me sentía obligada a abrir mi corazón. «Usted es tan fuerte, Chayo», dijo una vez, mientras yo pulía la custodia. Sus ojos marrones parecían húmedos a la luz tenue. «Su fe es como una roca. A veces, confieso, siento que la mía vacila. Es en personas como usted donde encuentro fuerzas para continuar». Esas palabras me tocaron de una manera que no sabía que fuera posible. Un sacerdote, un hombre de Dios, admitiendo su debilidad ante mí, una simple vendedora de tamales. Me sentí importante, especial. Sentí que mi papel allí iba más allá de limpiar y arreglar. Yo era una confidente, un pilar para nuestro pastor. Estaba construyendo un puente entre nosotros, y yo lo crucé sin dudar, ciega al hecho de que era un puente que solo llevaba en una dirección, la suya. Mi mejor amiga, Sofía, una mujer práctica, y con una mirada que veía a través de muchas fachadas, fue la única que expresó una pizca de duda. «Cuidado, Chayo», me dijo un día, mientras me ayudaba a deshojar el maíz. «Mucha miel endulza demasiado y acaba amargando. Ese padre es demasiado bueno para ser verdad». Me reí y la regañé. «No seas maliciosa, Sofía. Es un hombre de Dios. Solo eso. Es bueno y amable. Los hombres de Dios siguen siendo hombres, mi amiga», replicó ella seria. «Y la amabilidad puede ser una máscara para muchas cosas». Ignoré su advertencia. Después de todo, ¿qué sabía Sofía? Apenas iba a la iglesia. Yo, en cambio, estaba allí todos los días. Veía la bondad del padre Esteban. Sentía su fe. Era depositaria de sus confidencias. Estaba en el centro de su mundo, y la sensación era embriagadora. Me sentía vista. Y al final, ser vista es una de las necesidades más profundas y peligrosas del alma humana. La primera vez que una sombra tocó la imagen inmaculada que tenía del padre Esteban, fue de forma tan sutil que casi la descarté como un mal pensamiento mío. Fue durante la preparación para la fiesta de Corpus Christi. La iglesia era un caos de flores, cintas y voluntarios. Yo estaba a cargo de decorar el altar principal, un trabajo que me tomaba con la seriedad de una misión sagrada. Elena, la nieta de doña Carmen, una chica de 18 años, tímida e increíblemente devota, me estaba ayudando. Pasaba la mayor parte del tiempo en la iglesia, cantando en el coro y ayudando en todo lo que el padre pedía. Lo idolatraba. Se veía en sus ojos la veneración de un alma joven por lo que ella consideraba la más pura santidad. Estábamos las dos arrodilladas, sujetando ramas de siempre vivas en la base del altar, cuando el padre Esteban se acercó por detrás. «Está quedando magnífico, mis queridas. Un verdadero jardín para el Señor», dijo, su voz aterciopelada como siempre. «Gracias, padre», respondimos al unísono. Él posó su mano en mi hombro, un gesto familiar de aprecio. Pero entonces, su otra mano fue al hombro de Elena. Lo vi por el rabillo del ojo. Su pulgar comenzó a trazar pequeños círculos en la nuca de la chica, justo en la línea donde comenzaba su cabello. Fue un toque que duró un segundo más de lo necesario. Un gesto que no encajaba en la categoría de un simple aliento pastoral. Era íntimo. Vi a Elena tensarse por una fracción de segundo. Su rostro, que estaba girado hacia mí, se sonrojó violentamente. Bajó la vista, súbitamente concentrada en una rama de flor como si fuera la cosa más importante del mundo. El padre, quizás al percibir mi mirada o la reacción de la chica, retiró la mano y dijo, con la misma ligereza, «Continúen el buen trabajo. Dios las bendiga», y se alejó. El silencio que quedó entre Elena y yo era denso. Quise preguntar si estaba bien, si había imaginado cosas, pero no supe cómo. Rompería el encanto, la santidad del momento y del lugar. Parecería una acusación terrible, nacida de mi mente quizás ya envejecida y desconfiada. Así que me callé, y Elena también. Volvimos a nuestro trabajo, pero algo se había roto. Una pequeña fisura en la pared de cristal de mi admiración por él. Más tarde esa semana, escuché una conversación en la plaza. Dos mujeres del grupo de oración hablaban en voz baja. «Me preguntó sobre mi matrimonio con Ricardo», dijo una. «Cosas muy personales», dijo que era para aconsejarme mejor. «A mí también», dijo la otra. Me preguntó si me sentía sola ahora que los hijos se casaron. Me quedé sin saber qué decir. En aquel momento, interpreté esto como un celo pastoral excesivo, un deseo genuino de conocer a fondo a sus ovejas para poder guiarlas. Hoy, veo el patrón. No estaba construyendo una comunidad. Estaba mapeando vulnerabilidades. Estaba buscando las cerraduras para las que él creía tener la llave. La mía era la soledad y la necesidad de sentirme útil. La de Elena era la devoción ciega.
La de aquellas mujeres era la carencia emocional. Era un coleccionista de secretos, un maestro en usar la intimidad como una herramienta, no de curación, sino de control. La sombra que vi ese día no era solo una sombra, era el presagio de la oscuridad que estaba por venir. Para entender la telaraña que tejía el padre Esteban, es necesario conocer los hilos que la componían, y esos hilos éramos nosotros, el pueblo de San Ignacio. Nuestro pueblito no es un lugar de extraños, es un lugar de historias entrelazadas, de familias que se conocen desde hace generaciones, donde un secreto es una brasa que, si no se apaga bien, puede incendiar a toda la comunidad. Mi comadre Sofía era el contrapunto de todo esto, viuda como yo, pero de un tipo diferente. Su marido, un hombre bebedor y pendenciero, la dejó más en paz con su muerte de lo que jamás estuvo en vida. Por eso, Sofía no tenía paciencia para sentimentalismos, y mucho menos para hombres que se presentaban como santos. Tenía el pelo canoso cortado corto, manos fuertes de quien deservaba su propio maizal, y una mirada que no se desviaba. La fe se tiene en Dios, Chayo. En los hombres, una debe andarse con cuidado, solía decir, mientras fumaba su cigarrillo de hoja en el porche de su casa. Ella era mi cable a tierra, mi dosis de realidad, incluso cuando yo prefería flotar en las nubes de la devoción. Luego estaba mi hijo, Mateo. Era ingeniero en Guadalajara, un hombre de la ciudad. Veía el mundo en blanco y negro, en lógica y razón. Su fe era una herencia de la infancia, guardada como una foto antigua, pero no practicada con el fervor de su madre. Cada vez que mencionaba al padre Esteban en nuestras llamadas, sentía su vacilación. Mamá, usted suena diferente. Pasa mucho tiempo en esa iglesia. No se olvide de cuidarse. Era protector, pero a distancia, y su preocupación sonaba más como una crítica a mi estilo de vida. Él no entendía que la iglesia era, para mí, mi trabajo, mi vida social, mi propósito. Y por supuesto, estaba Elena, nieta de doña Carmen, la catequista. Una niña criada a la sombra del campanario. Su belleza era delicada, casi frágil, con ojos grandes y asustados, y un talento para el canto que, decían, hacía llorar de emoción a los ángeles. Para Elena, el padre Esteban no era solo un sacerdote, era la personificación de todo lo bueno y puro. La había elegido para ser la solista del coro, elogiaba su voz en público, le prestaba una atención especial. Para una joven tímida e insegura, esa atención era como la luz del sol, florecía bajo ella, sin darse cuenta de que el sol también puede marchitar los pétalos más delicados. Otras figuras orbitaban esta constelación. Estaba Isabel, una viuda reciente, todavía ahogada en el luto, que encontró en el padre un hombro sobre el que llorar. La visitaba, le llevaba la comunión a casa, pasaba horas escuchándola hablar de su difunto marido. Estaba Javier, el joven locutor de la radio comunitaria, la voz de San Ignacio, un idealista que veía al padre como un agente de cambio positivo, siempre invitándolo a dar mensajes de esperanza en su programa matutino. Éramos todos piezas en su tablero, y él nos movía con una precisión aterradora. Sabía exactamente qué palabras decir a cada uno de nosotros. A mí, palabras de valor y confidencia. A Sofía, un respeto distante, sabiendo que no podría conquistarla. A Mateo, cuando visitaba, una conversación inteligente sobre política e ingeniería, mostrándose como un hombre de mundo. A Elena, palabras de admiración y protección paternal. A Isabel, de consuelo y empatía. Se reflejaba en nuestras necesidades, convirtiéndose en lo que cada uno de nosotros necesitaba que fuera. Y en esa red de confianza y admiración, se volvió intocable. Cuestionarlo no era solo cuestionar a un hombre, era cuestionar el pilar que él mismo se había convertido en el centro de nuestras vidas. El tiempo fue pasando, y la familiaridad que el padre Esteban cultivaba comenzó a transformarse en algo más exigente. Las fronteras, antes tan claras entre un pastor y su oveja, empezaron a desvanecerse, a volverse turbias como el agua de un río después de una tormenta. Sus peticiones para que me quedara después de la misa se hicieron más frecuentes y más largas. Ya no era solo para arreglar los ornamentos, era para conversar un poco. Nos sentábamos en la primera fila de bancos, en la penumbra de la iglesia vacía, y él hablaba. Pero sus confidencias cambiaron de tono. Ya no eran sobre las dificultades del sacerdocio, sino sobre una soledad más personal, más humana. A veces, Chayo, este lugar es una prisión dorada, me dijo una noche, su voz un susurro que resonaba en el silencio. Estoy rodeado de gente,
pero estoy terriblemente solo. Nadie ve al hombre detrás de la sotana. Solo el símbolo. Usted lo ve, ¿verdad? Usted ve a Esteban. Yo, queriendo ser el pilar que él decía que yo era, asentía. Claro que sí, padre. Usted es un hombre bueno, con un corazón grande. Un corazón que a veces se cansa, continuó, mirando la imagen del Cristo crucificado sobre el altar. Es una carga, Chayo. Una carga que hombres como yo no deberían llevar solos. Necesitamos almas puras a nuestro lado. Almas que entiendan. Almas como la suya. Sus palabras me incomodaban, pero no sabía cómo expresarlo. ¿Cómo decirle a un sacerdote que su conversación se estaba volviendo demasiado íntima, que me estaba poniendo en una posición que no quería, la de confidente de sus debilidades mundanas? Atribuía mi incomodidad a mi propia falta de entendimiento, a mi simplicidad. No era lo suficientemente educada para comprender las complejidades del alma de un sacerdote, así que solo escuchaba y asentía, ofreciendo palabras de consuelo que me parecían seguras y apropiadas. También comenzó a pedir favores que iban más allá de mis funciones en la iglesia. Me pedía que le llevara el almuerzo a la casa parroquial, alegando que la comida de la cocinera, una señora ya muy anciana, no le sentaba bien. Su comida, Chayo, sabe ahogar, es lo único que me consuela. Así que yo iba. Cruzaba la plaza con una cacerola caliente, sintiendo las miradas curiosas de la gente. La casa parroquial, que con el padre Miguel era un lugar austero y casi inaccesible, con el padre Esteban se convirtió en un lugar de visitas. Pero cuando yo estaba allí, insistía en que entrara, en que me sentara con él mientras comía. Creaba una domesticidad forzada, una intimidad que me ponía tensa. Me sentía como una actriz en una obra cuyo guión no había leído. La gota que colmó el vaso, el momento en que la incomodidad se transformó en una alarma silenciosa, fue cuando me pidió que le cosiera sus camisas, no las clericales, sino sus camisas personales. «Tienen los puños gastados», dijo, mostrándome una prenda de lino azul. «Sus manos son tan habilidosas. ¿Haría esto por mí?» Cuando tomé la camisa, sentí su olor. No el olor a incienso de la iglesia, sino un olor a loción para después de afeitar y a... Hombre, sostener esa prenda en mis manos, en mi casa, saber que yo la cosería, que mis dedos tocarían la tela que tocaba su piel, fue una transgresión. Se había cruzado una línea invisible. No me estaba pidiendo un favor como sacerdote, me estaba pidiendo un favor como hombre, y esa distinción, que él tanto se esforzaba por borrar, de repente se volvió clara y aterradora para mí. La noche que lo cambió todo llegó sin previo aviso, disfrazada de piedad. Era la última noche de la novena de las almas, una tradición en San Ignacio. La misa fue solemne, llena de oraciones por los difuntos. La iglesia estaba más llena de lo normal, el aire cargado de tristeza y añoranza. Cuando la misa terminó y la gente comenzó a salir, llevándose consigo el olor de sus velas y sus dolores, empecé mi rutina de siempre: apagar los cirios, recoger los folletos olvidados. El padre Esteban bajó del altar y se me acercó. Su rostro parecía cansado bajo la luz tenue. «Chayo, gracias por todo. La novena fue hermosa, en gran parte gracias a su cuidado de la iglesia». «Es mi deber, padre», respondí, bajando la cabeza. «Lo sé», dijo, y su voz cambió. Se volvió más baja, más íntima. «Pero me gustaría pedirle un último favor esta noche. Necesito guardar el Santísimo Sacramento de una manera especial, y quería que usted se quedara. Su presencia me trae paz. Rece conmigo, en silencio, mientras preparo el sagrario». La petición era inusual, pero ¿cómo negarse? ¿Rezar junto al sacerdote? ¿En un acto de devoción? Parecía un honor. Asentí. Esperó a que el sacristán, un anciano llamado Ramiro, se fuera, y luego caminó hacia la puerta principal de la iglesia. Oí el sonido pesado y definitivo del cerrojo al girar, un clic metálico que resonó en el silencio, y por alguna razón hizo que un escalofrío recorriera mi espina dorsal. «Para que no nos interrumpan», explicó, volviéndose con una sonrisa que no llegó a sus ojos. No fue al altar principal. En cambio, me guió a la sacristía, la pequeña habitación donde se guardaban las vestiduras y los objetos sagrados. La habitación tenía un fuerte olor a madera antigua y naftalina. La única luz provenía de una pequeña lámpara sobre la mesa de trabajo. Cerró la puerta de la sacristía detrás de nosotros, y el sonido del clic de la cerradura, más suave esta vez, fue aún más alarmante. Estábamos enclaustrados. «Padre», empecé, con la voz un poco temblorosa. «¿El sagrario no está en el altar?» «Shh», dijo, poniendo un dedo en sus propios labios. «Primero necesitamos preparar nuestros corazones». Se acercó.
El espacio era pequeño, y de repente me sentí inmensamente consciente de su presencia física. Era más alto que yo, y su sombra engullía la mía. Su mirada ya no era la del pastor compasivo. Había algo diferente allí, una intensidad depredadora que nunca había visto. El aire se enrareció, difícil de respirar. «Chayo», murmuró, su aliento cálido cerca de mi rostro. «Es usted una mujer tan devota, tan pura, una verdadera sierva de Dios. Pero hasta los santos tienen sus secretos, sus debilidades, sus necesidades». Mi corazón se detuvo, la sangre se heló en mis venas. Esto no era sobre la oración, esto no era sobre Dios. Extendió la mano, no para bendecirme, sino para tocar mi rostro. Retrocedí instintivamente. «No tenga miedo», susurró. «Esto también es una forma de comunión, una comunión de almas solitarias». Dio un paso más, y fue entonces cuando me sujetó por los hombros. Su agarre no era violento, pero era firme, posesivo. Era una jaula. Me quedé paralizada, no por su fuerza, sino por el shock absoluto, por la traición monumental que se estaba desarrollando. Mi mente gritaba, pero mi voz no salía. El hombre en quien confiaba, el representante de Dios en la tierra, estaba frente a mí, sus ojos profanando la santidad de aquel lugar, de mi fe, de mi propia existencia. En un arrebato de pánico y repulsión, encontré una fuerza que no sabía que tenía. Lo empujé con ambas manos contra el pecho. Él trastabilló hacia atrás, sorprendido no por la fuerza del empujón, sino por mi resistencia. En ese segundo de desequilibrio, me di la vuelta, giré el pomo de la puerta y corrí. Corrí fuera de la sacristía. Atravesé la nave oscura de la iglesia, mis sandalias golpeando el suelo de baldosas, el sonido resonando como una profanación. Tropecé en los escalones del altar. Casi caí. No miré hacia atrás. Mi única meta era la puerta principal. Luché con el pesado cerrojo, mis manos temblando incontrolablemente. Cuando finalmente logré abrirla, el aire frío de la noche me golpeó como una bofetada, devolviéndome a la realidad. Corrí hacia la oscuridad de la plaza, sin rumbo, con el sonido de mi corazón martilleando en mis oídos y la sensación de su toque quemando en mis hombros como la marca de un hierro al rojo vivo. No sé cómo llegué a casa esa noche. Recuerdo fragmentos, la luz solitaria de un farol en la plaza, el ladrido lejano de un perro, la sensación de las piedras de la calle bajo mis pies vacilantes. Abrí mi portón azul, entré en casa y cerré la puerta con llave, girándola 2 veces, como si eso pudiera mantener el horror fuera. No encendí las luces. Me quedé en la oscuridad de mi sala, temblando como si tuviera fiebre. Mi cuerpo estaba frío, pero mi piel, donde me tocó, ardía. Me senté en mi vieja mecedora, pero no podía moverme. Solo me quedé allí, reviviendo cada segundo en la sacristía. El clic de la cerradura, el olor de su aliento, el cambio en sus ojos, sus palabras. Comunión de almas solitarias. La náusea subió por mi garganta. Corrí al patio y vomité entre mis rosales. Era como si mi cuerpo intentara expulsar el veneno de aquella traición. Una ola de vergüenza abrumadora me inundó, tan poderosa que me dejó sin aire. ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo pude haber interpretado tan mal las señales? Le di mi almuerzo, le cosí sus camisas, escuché sus confidencias, permití esa intimidad. La culpa, irracional y cruel, comenzó a clavar sus garras en mí. Tú lo alentaste. Fuiste una tonta, una vieja tonta y necesitada. ¿Quién me creería? ¿María del Rosario Gutiérrez? ¿La viuda? ¿La vendedora de tamales contra él? ¿El padre Esteban? ¿El ángel de San Ignacio? ¿El renovador de la fe? Contárselo a alguien sería mi fin. Dirían que soy una vieja loca, senil, o peor, una mujer maliciosa intentando destruir a un buen hombre. La imagen del escarnio, de los susurros en la plaza, de la decepción en los ojos de mis hijos, me aterrorizaba más que el recuerdo de sus manos en mis hombros. El silencio era la única opción, un silencio pesado, tóxico, que tendría que tragar cada día como un pan amargo. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la oscuridad, con el rosario en las manos, pero las palabras de las oraciones no venían. ¿Cómo podía rezar? ¿A quién podía rezar? El lugar que llamaba casa de Dios se había convertido en una guarida. El hombre que veía como su representante se había revelado como un depredador. Mi fe, la roca sobre la que había construido toda mi vida, estaba resquebrajada hasta los cimientos. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire, me sentí sucia, impura. Me levanté y fui al fogón de leña, movida por el instinto, por el hábito. Comencé a preparar la masa para los tamales,
pero mis manos temblaban tanto que derramé la harina de maíz en el suelo. Miré el desorden blanco en el piso de tierra apisonada y comencé a llorar. Un llanto silencioso, sin sollozos, de pura y desesperada desolación. Las lágrimas corrían por mi rostro y goteaban en la harina, creando pequeños cráteres oscuros en la blancura. En ese momento, supe que algo dentro de mí se había roto para siempre. El silencio que elegí no era un escudo, era una celda, y yo era la prisionera. Los días siguientes fueron una neblina de ansiedad y disimulo. El mundo siguió girando, pero el mío se había detenido en aquella sacristía. La primera grieta en mi fachada de normalidad fue mi ausencia en la iglesia. Por primera vez en más de 20 años, no fui a la misa de la mañana. Inventé una excusa. Le dije a Sofía, cuando apareció en mi puerta con una mirada preocupada, que mi espalda me estaba matando, que la humedad de la noche había atacado mis viejos huesos. Ella me miró con sus ojos perspicaces, que parecían ver más de lo que yo mostraba. ¿Tu espalda o tu alma, Chayo?, preguntó, sin rodeos. No digas tonterías, respondí, girando el rostro para remover la olla de tamales. Es solo la edad, comadre, no insistió, pero dejó un té de árnica y una mirada que decía, sé que es más que eso. Mi rutina, antes mi consuelo, se convirtió en una tortura. Ir a la plaza a vender mis tamales significaba enfrentar la posibilidad de verlo. El corazón se me disparaba cada vez que veía una camisa clerical a lo lejos. Me volví arisca, sobresaltada. Mis conversaciones con los clientes se volvieron cortas, monosilábicas. La alegría que sentía en mi trabajo diario desapareció, reemplazada por un miedo constante. Mis tamales, decían, no tenían el mismo sabor. «Les falta algo, doña Chayo», me dijo un día el viejo don Ramiro, el sacristán. Y tenía razón, faltaba la paz de mi corazón. ¿Cómo podía la comida tener el mismo sabor si la mano que la hacía temblaba de miedo y el espíritu que la guiaba estaba en tumulto? Mi jardín, mi otro santuario, también sintió el golpe. Me olvidaba de regar los rosales. Las malas hierbas comenzaron a crecer. Los pétalos de mis rosas rojas, antes tan vibrantes, parecían pálidos, como si reflejaran la anemia de mi propia alma. El padre Esteban intentó acercarse. Una tarde, vino a mi puesto en la plaza. Mi cuerpo entero se heló. Sentí el sudor frío correr por mi espalda. «Doña Chayo», dijo, con la voz tranquila, como si nada hubiera pasado. «No la he visto en la iglesia. ¿Está todo bien? La he echado de menos». Levanté los ojos y lo encaré. Por primera vez vi la falsedad en su sonrisa, la vacuidad en su mirada compasiva. Era todo una actuación, y yo había sido la audiencia más cautiva. «Estoy bien, padre». Mi voz salió ronca. «Solo cansada. Necesita descansar», dijo, y luego añadió, en un tono más bajo, para que solo yo oyera. «Pero no se aleje de la casa de Dios. Es allí donde encontramos el perdón. Para todos nuestros malentendidos». La palabra malentendidos fue como una bofetada. No se estaba disculpando. Me estaba amenazando veladamente, reescribiendo lo que sucedió como si fuera una confusión de mi parte, y al mismo tiempo, advirtiéndome que guardara silencio. La ira, una emoción que rara vez sentía, comenzó a burbujear bajo mi miedo. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar, y él se fue, dejándome temblando de furia e impotencia. Esa noche, mi hijo Mateo llamó. «Mamá, su voz suena extraña. ¿Pasó algo? ¿Es el padre de nuevo? Usted solo habla de él». «No es nada, mi hijo. Estoy bien», mentí, con la voz entrecortada. Colgué el teléfono y sentí la soledad más profunda de mi vida. Estaba en una isla, rodeada por un mar de rostros familiares que no podían ver que me estaba ahogando. Mi secreto era una piedra atada a mi tobillo, tirándome hacia el fondo, y no veía cómo podría soltarme. El cambio llegó en forma de lágrimas. 2 semanas después de aquella noche terrible, estaba cerrando mi puesto en la plaza, con el sol ya poniéndose y pintando el cielo de naranja y morado, cuando vi una figura acercándose vacilante. Era Elena. Su rostro, normalmente sonrosado y sereno, estaba pálido y manchado. Sus ojos grandes estaban rojos e hinchados, y retorcía un pañuelo en sus manos con una ansiedad que era dolorosa de ver. Parecía una niña perdida. «Doña Chayo», susurró, su voz frágil como un ala de mariposa. ¿Puedo hablar con usted?» «Claro, mi niña. ¿Qué pasó? ¿Tu abuela está bien?» Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro de nuevo. Viendo su desesperación, mi propio sufrimiento quedó a un lado.
La tomé del brazo y la guié lejos de la plaza, hacia mi casa. Ven, vamos a casa. Allí hablamos con calma. En mi cocina, le serví un vaso de agua con azúcar, como mi madre solía hacer cuando me asustaba. Bebió a sorbos pequeños, su cuerpo aún temblando. Nos sentamos a la mesa, y el silencio se extendió, roto solo por sus sollozos contenidos. Elena, ¿qué pasa?, le pregunté suavemente, poniendo mi mano sobre la suya. Respiró hondo, como si buscara valor en el fondo de sus pulmones. Es el padre Esteban, tartamudeó, y mi corazón dio un salto doloroso. Comenzó a hablar, las palabras saliendo en un torrente confuso de vergüenza y miedo. Me contó que, después de los ensayos del coro, el padre le pedía que se quedara para consejería espiritual. Me contó cómo las conversaciones se volvieron cada vez más personales. Le preguntaba sobre sus sentimientos, su despertar de mujer, como él lo llamaba. Le decía que eran pensamientos naturales, que no necesitaba confesarse con miedo, que podía contárselo todo a él, pues él la entendía como nadie. Anoche, continuó, con la voz casi inaudible, me pidió que fuera a la casa parroquial. Dijo que necesitaba mostrarme unas partituras nuevas. Fui. Yo confiaba en él, doña Chayo. Él es el padre. Las lágrimas llegaron con más fuerza. Él me sirvió un té, y comenzó a decir cosas extrañas, que mi voz era la de un ángel, pero que mi cuerpo era el de una mujer, que la belleza era un don de Dios y que no era pecado apreciarla. Él intentó tomar mi rostro. Dijo que quería darme una bendición especial. Me asusté y salí corriendo. Mientras escuchaba su historia, mi miedo personal se transformó en una furia fría y cortante. La similitud del patrón era innegable. La soledad forzada, la conversación íntima, la frontera borrosa, el toque inocente, que era todo menos eso. No lo había hecho solo conmigo. Yo no era la única. Y esta era una niña, una cría a mis ojos, con toda su fe e inocencia depositadas en las manos de aquel monstruo. Mi vergüenza se evaporó, quemada por esta nueva ira. No se trataba de mí. Nunca se trató solo de mí. Se trataba de él, de su abuso de poder, de su profanación de lo más sagrado. Abracé a Elena, que lloraba convulsivamente en mi hombro, y mientras le acariciaba el pelo, una certeza de acero se formó en mi alma. Había elegido el silencio para protegerme, pero no me quedaría en silencio mientras él destruía a otras. El miedo todavía estaba allí, un nudo frío en mi estómago, pero ahora había algo más fuerte. Había la furia de una madre, de una abuela, de una mujer que veía a otra ser llevada a la misma trampa. No estás sola, Elena, le dije, mi voz firme por primera vez en semanas. Yo te creo, y vamos a hacer algo al respecto. En ese momento, en mi humilde cocina, con el olor a maíz y lágrimas en el aire, la prisionera que yo era comenzó a forjar la llave para salir de su celda. Pasamos horas hablando esa noche. Por primera vez, le conté a alguien lo que me había pasado en la sacristía. Mientras las palabras salían de mi boca, el peso en mi pecho disminuía, reemplazado por la fuerza que viene de la verdad compartida. Elena me escuchaba, con los ojos muy abiertos, no de shock, sino de reconocimiento. Nuestras historias eran ecos una de la otra, variaciones de la misma canción siniestra. Pensé que era mi culpa, dijo, secándose los ojos. Pensé que había hecho algo para provocarlo. Nunca, le dije, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. La culpa es de él, Elena, solo de él. Usa nuestra fe, nuestra confianza, como un arma. Sentimos un alivio inmenso al no estar solas, pero justo después vino la pregunta abrumadora. ¿Qué hacer? ¿Ir a la policía? Se reirían de nosotras. ¿Hablar con el obispo en Guadalajara? Sería nuestra palabra contra la de un sacerdote amado por todos. Necesitábamos más que nuestras historias. Necesitábamos pruebas. Nadie nos va a creer, doña Chayo, dijo Elena, la desesperación volviendo a su voz. Él es el padre Esteban. Y nosotras somos nadie. No somos nadie, la corregí. Somos la verdad. Y la verdad, incluso susurrada, tiene más fuerza que la mentira más ruidosa. Pero tienes razón. Debemos ser inteligentes. En ese momento, pensé en Isabel, la viuda reciente. Recordé cómo el padre la visitaba con frecuencia, cómo ella parecía cada vez más dependiente de él. ¿Habría algo allí? ¿Sería ella otra víctima? Al día siguiente, con el pretexto de llevarle un poco de caldo, fui a visitar a Isabel. Vivía en una casa oscura, con las cortinas siempre cerradas, como si quisiera mantener el mundo y la luz del sol afuera. La encontré sentada en su sala, con un retrato de su difunto marido en la mano.
Comencé la conversación con cuidado, hablando del luto, de la soledad. Y entonces mencioné al padre. El padre Esteban ha sido un gran consuelo, ¿verdad? Están... Atento. El rostro de Isabel se ensombreció. Demasiado atento, murmuró, casi para sí misma. Con un poco de insistencia amable, me lo contó. Contó que las visitas de consuelo del padre se habían vuelto incómodas. Le decía que su marido estaba en el cielo, pero que ella era una mujer viva, con necesidades. Sugirió que quizás Dios tenía otros planes para ella, planes que incluían compañía. Le ponía la mano en la rodilla mientras hablaba, un gesto que la hacía sentirse sucia y culpable. Ella lo rechazaba, y él retrocedía, diciendo que había malinterpretado su preocupación pastoral. Éramos tres historias, 3 mujeres de edades y vidas diferentes, unidas por el mismo depredador. La joven devota, la viuda enlutada y la anciana rezadora. Elegía a sus presas por su vulnerabilidad, por su necesidad de una figura de autoridad y consuelo. Volví a casa con el corazón apesadumbrado, pero la mente clara. Llamé a Elena. No estamos solas, le dije. Somos 3. Esa noche, Elena, Isabel y yo nos reunimos en mi casa. Fue una reunión de heridas abiertas, de vergüenzas compartidas. Al principio, Isabel dudó en hablar delante de Elena, pero el coraje de la niña la inspiró. Lloramos juntas, nos abrazamos, y por primera vez sentimos una chispa de poder. Nos aisló, dije, mirando los 2 rostros frente a mí. Nos hizo sentir que éramos las únicas, que la culpa era nuestra. Pero juntas somos más fuertes, juntas somos una voz. La alianza estaba formada. Éramos un pequeño ejército de 3, sin armas, sin influencia, solo con nuestra verdad y una recién descubierta determinación. Aún no sabíamos cómo lucharíamos, pero sabíamos, sin sombra de duda, que lucharíamos. La caza había terminado. A partir de ese momento, el cazador se convertiría en la presa. La determinación era el fuego, pero necesitábamos la leña para mantenerlo encendido. ¿Cómo podíamos exponer a un hombre como el padre Esteban? La palabra de 3 mujeres, 2 de ellas viudas y una casi una niña, sería fácilmente descartada como histeria, chisme malicioso, o peor, una conspiración para manchar la reputación de un santo. Pasamos la noche siguiente en mi cocina, a la luz de un quinqué, pues no quería que ninguna luz encendida llamara la atención. El aroma a café y canela se mezclaba con la tensión en el aire. Podríamos escribir una carta anónima al obispo, sugirió Isabel, con la voz temblorosa. La tiraría a la basura, respondí. Las cartas anónimas no tienen rostro, no tienen credibilidad. Pensaría que es obra de algún enemigo personal del padre. ¿Y si lo enfrentamos?, dijo Elena, con más valentía de la que esperaba. Nosotras 3, juntas, le decimos que sabemos lo que está haciendo. ¿Y qué haría él?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Lo negaría todo. Nos llamaría mentirosas, tentadoras. Pondría a todo el pueblo en nuestra contra en un abrir y cerrar de ojos. Él controla el púlpito, Elena. Es el micrófono más poderoso de San Ignacio. Fue mi propia palabra, micrófono, la que encendió una chispa en mi mente. La palabra lo conectó, en mi pensamiento, con la radio, con la voz de San Ignacio, con Javier. Necesitamos algo que no pueda ser negado, dije, las ideas comenzando a formarse lentamente. Necesitamos su voz. Necesitamos que se condene con sus propias palabras. Elena e Isabel me miraron, confundidas. Una grabación, dije. Necesitamos grabarlo. La habitación quedó en silencio. La idea era audaz, peligrosa, y parecía sacada de una película, no de la vida real de 3 mujeres en un pueblito polvoriento. ¿Cómo?, susurró Isabel. ¿Cómo haríamos eso sin que se diera cuenta? Sigue pidiendo verte, Elena. ¿No es así?, pregunté. Para esa consejería. Elena asintió, con el rostro pálido. Tú irías, continué, mi mente trabajando rápido. Irías a la confesión, o a una de esas reuniones, y llevarías una grabadora escondida. El terror en los ojos de Elena fue inmediato. No puedo, doña Chayo. Yo no tendría el valor. ¿Y si me descubre? ¿Qué haría? No estaría sola, le dije, sosteniendo su mano. Yo estaría cerca. Nosotras estaríamos. Pero necesitamos ayuda. Alguien que entienda de esa tecnología. Alguien que pueda conseguirnos una grabadora pequeña y enseñarnos a usarla. Javier, dije el nombre en voz alta. El chico de la radio. ¿Javier?,
dudó Isabel. Pero él adora al padre. Siempre lo entrevista, lo elogia. Exactamente, respondí. Javier es un idealista. Cree en la bondad del padre. Si logramos convencerlo de la verdad, su decepción será nuestra mayor arma. Él tiene el conocimiento técnico y, lo más importante, controla los altavoces del pueblo. El plan comenzó a tomar forma en nuestras mentes, un esbozo frágil y aterrador. Hacer que Elena fuera el cebo era un riesgo enorme, una responsabilidad que pesaba sobre mí, pero era nuestra única oportunidad. La única manera de luchar contra las palabras de un sacerdote era con sus propias palabras, palabras que no podría negar, palabras que lo ahorcarían en la plaza pública. Es peligroso, dije, mirándolas, y aterrador. Nadie está obligada a hacer esto, pero no veo otra salida. Hubo un largo silencio. Entonces, Elena, la más joven y frágil de nosotras, levantó la cabeza. Sus ojos, aunque todavía asustados, tenían un nuevo brillo de determinación. Lo haré, dijo, por nosotras, y por cualquier otra que pueda venir después de nosotras. En ese momento, nuestro pequeño grupo de 3 encontró su propósito y su coraje. El plan estaba trazado. Ahora, necesitábamos reclutar a nuestro primer y más improbable soldado. Acercarme a Javier no fue fácil. No era solo un admirador del padre Esteban. Veía al sacerdote como un mentor, una fuerza modernizadora para San Ignacio. Romper esa visión sería como decirle a un niño que su héroe tiene pies de barro. Decidí que debía ir sola. La presencia de Elena o Isabel podría parecer un intento de presión. Necesitaba apelar al sentido de justicia de Javier, no a su lástima. A la mañana siguiente, en lugar de ir a la plaza, caminé hasta la pequeña casa desde donde transmitía la radio comunitaria La Voz de San Ignacio. La estación era básicamente una habitación, llena de equipos antiguos, cartones de huevos en las paredes para el aislamiento acústico y un olor a café fuerte y polvo. Javier estaba allí, con auriculares, hablando al micrófono con su voz animada y clara que todos en el pueblo conocían. Esperé a que terminara el segmento y se quitara los auriculares. Me vio y esbozó una amplia sonrisa. «Doña Chayo, qué sorpresa tan agradable. ¿Vino a traerme tamales? Ya los echaba de menos. Hoy no, Javier. Vine a hablar. Un asunto serio». Mi tono lo desarmó. Me ofreció una silla y un vaso de agua. Se sentó frente a mí, con una expresión ahora curiosa y un poco preocupada. ¿Pasó algo? ¿Es sobre sus hijos? No, Javier. Es sobre el padre Esteban. El nombre quedó suspendido en el aire entre nosotros. Vi un cambio sutil en su postura. Se enderezó, a la defensiva. ¿El padre? ¿Está bien? Él está bien, dije. Pero no es quien todos nosotros pensamos que es. Con calma y la mayor objetividad que pude reunir, se lo conté. No comencé con mi historia, sino con la de Elena. Describí la devoción de la niña, su inocencia, y cómo el padre estaba usando eso para manipularla. Le conté sobre las reuniones a solas, las conversaciones inapropiadas, el intento de bendición en la casa parroquial. Javier escuchaba, con el ceño fruncido. Al principio, vi escepticismo en sus ojos, la incredulidad de quien no quiere creer. Doña Chayo, con todo respeto, Elena es una chica muy sensible. Quizás malinterpretó las intenciones del padre. Él es muy paternal, se preocupa por los jóvenes. Paternal no es la palabra que yo usaría, Javier, dije, mi voz firme. Y no es solo ella. Entonces, le conté la historia de Isabel, la viuda vulnerable, y cómo él estaba explotando su luto. Vi la primera chispa de duda en los ojos de Javier. Conocía a Isabel, conocía la profundidad de su dolor. La idea de que alguien se aprovechara de eso lo perturbó visiblemente. Eso es muy grave, dijo, pasándose la mano por el pelo. Pero aún así, son interpretaciones, palabras. Es difícil juzgar. Lo sé, respondí. Por eso estoy aquí, porque no son solo ellas. Respiré hondo. Me pasó a mí también, Javier. Y entonces, con la vergüenza ardiendo en mi rostro, pero con la voz clara, le conté sobre la noche en la sacristía. Describí cada detalle, la puerta cerrada con llave, el tono de su voz, sus palabras, el toque, mi miedo, mi huida. Mientras hablaba, no lo miré. Miré mis manos, las venas y arrugas que contaban la historia de mi vida. Cuando terminé, la habitación quedó en un profundo silencio. Levanté la vista. El escepticismo en el rostro de Javier había desaparecido. En su lugar había shock, confusión y el inicio de una ira fría.
Me conocía desde que era un niño. Compraba mis tamales desde que su madre lo mandaba con algunas monedas. Conocía mi reputación, mi vida, mi devoción. Mentir, especialmente sobre algo así, no estaba en mi naturaleza, y él lo sabía. Yo... no sé qué decir, doña Chayo, tartamudeó. Yo lo puse en el aire. Le dije a la gente que confiara en él. Usted no lo sabía, dije amablemente. Ninguno de nosotros lo sabía. Es un maestro del engaño. Pero ahora lo sabemos. Y la pregunta es, Javier, ¿qué vamos a hacer al respecto? Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña habitación, como un animal enjaulado. La admiración que sentía por el sacerdote estaba en guerra con la verdad que le había presentado. Vi la lucha en su rostro, la agonía de la desilusión. Finalmente, se detuvo frente a mí, con los ojos fijos en los míos. ¿Qué necesitan?, preguntó, la voz baja, pero llena de una nueva y sombría determinación. El idealismo de Javier no había muerto, solo había cambiado de objetivo. Ya no lucharía para promover la imagen del padre, sino para exponer la verdad detrás de ella. Teníamos nuestro aliado. La desilusión de Javier se convirtió rápidamente en una energía enfocada y práctica. La sala de la radio, antes un lugar de idealismo ingenuo, se convirtió en nuestro cuartel general. Nos reunió esa misma noche, después de cerrar la estación. Trajo café y pan dulce, pero nadie tenía mucho apetito. Doña Chayo tenía razón, dijo, sin rodeos, tan pronto como llegaron Isabel y Elena. Necesitamos pruebas irrefutables. Necesitamos su voz. Abrió un cajón y sacó un objeto pequeño, negro y rectangular. Era más pequeño que una caja de cerillos. Esta es una grabadora digital. La calidad del sonido es excelente. La batería dura horas. Y se activa por voz, así que no es necesario apretar ningún botón en el momento clave. Nos mostró cómo funcionaba, la pequeña luz que indicaba que estaba grabando, cómo transferir el audio a su computadora. La tecnología parecía algo de otro mundo para mí e Isabel, pero Elena, más joven, lo entendió rápidamente. ¿Dónde escondería esto?, preguntó ella, con la voz aún vacilante. Javier pensó por un momento. Él espera que estés asustada y sumisa. No buscará nada. Podemos coserla en el forro interior de tu bolso, o, mejor aún, en un bolsillo falso dentro de tu abrigo. Mis habilidades de costura, que un día fueron usadas a su servicio, serían ahora la herramienta de su caída. La ironía no se me escapó. El plan es el siguiente, continuó Javier, asumiendo el papel de estratega. Elena, vas a buscarlo. Dile que has pensado en lo que dijo y que quieres hablar, confesarte, sugiere el confesionario. Es un lugar cerrado, acústicamente bueno, y la formalidad del lugar podría hacerlo sentir seguro para hablar. ¿Y si sugiere la casa parroquial de nuevo?, preguntó Elena, el pánico en sus ojos. Insistes en la iglesia, dije, interviniendo. Dile que te sientes más segura en la casa de Dios. Usa su lenguaje contra él. Dile que necesitas la santidad del confesionario para abrir tu corazón. Exacto, asintió Javier. Si insiste, niégate. No vamos a ponerte en peligro. Pero mi apuesta es que aceptará. La idea de que vengas a él, arrepentida, alimentará su ego. El plan, ahora con detalles prácticos, se volvió aterradoramente real. La parte más difícil, la revelación completa de cómo tenderíamos la trampa, estaba sobre la mesa. A partir de ese momento, no había vuelta atrás. ¿Y cuándo tengamos la grabación?, preguntó Isabel. Javier miró su equipo de transmisión con un brillo sombrío en los ojos. Cuando tengamos la grabación, nos aseguraremos de que todos en San Ignacio la escuchen. Al mismo tiempo, nos explicó su audaz plan. La radio tenía una conexión antigua con el sistema de altavoces de la plaza, utilizada para anuncios importantes y para transmitir la misa de gallo en Navidad. Podía conectar la grabación directamente a ese sistema y al sistema de sonido interno de la iglesia. El domingo, dijo, en voz baja, durante el sermón, cuando la iglesia esté llena y todo el pueblo esté escuchando la misa por la radio, como muchos hacen, reemplazaremos la voz del sermón con la voz de la confesión. La magnitud del plan nos dejó sin aliento. No sería una acusación susurrada. Sería una explosión nuclear en el corazón de la comunidad. Sería brutal, público y sin posibilidad de negación. Será juzgado por todo el pueblo, murmuró Isabel, una mezcla de miedo y satisfacción en su voz. Es lo que se merece, dijo Javier con frialdad. Miré a Elena. Todo el peso del plan descansaba sobre sus jóvenes hombros. Ella era el cebo, la soldado en la línea del frente.
¿Estás segura de esto, mi niña?, le pregunté, buscando sus ojos. Podemos pensar en otra cosa. Elena respiró hondo. La niña asustada que había venido llorando a mi puerta parecía haber desaparecido, reemplazada por una joven mujer con una determinación de hierro. Estoy segura, doña Chayo, dijo. Él me hizo sentir pequeña y sucia. Nos hizo sentir así a todas. Ahora es su turno de sentirse pequeño. El plan estaba sellado. La trampa, montada. Ahora solo quedaba esperar que el depredador cayera en ella. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Cada hora se arrastraba, llena de una tensión que se instaló en el fondo de mi estómago como una piedra fría. Yo, Isabel y Javier nos convertimos en una unidad cohesionada, movida por un propósito secreto. Nos encontrábamos brevemente, intercambiando palabras codificadas en la plaza o en la pequeña tienda de Isabel, siempre bajo la atenta mirada de un pueblo que no sabía de la tormenta que se estaba formando. Pasé una tarde entera cosiendo un pequeño bolsillo en el forro del abrigo de lana de Elena. Mis manos, acostumbradas a décadas de costura, temblaban. Cada puntada era una oración silenciosa, una petición de protección para esa niña valiente. Cuando terminé, la grabadora encajaba perfectamente, invisible para cualquiera que no supiera que estaba allí. Javier y Elena practicaron el uso del aparato varias veces en la radio. Él le enseñó a actuar con naturalidad, a no tocar el abrigo, a mantener la voz calmada. La hizo escuchar su propia voz grabada para que se acostumbrara a la idea. «Tienes que guiarlo, Elena», le instruyó. «Hazle preguntas abiertas. ¿Qué quiso decir usted con eso? ¿Cree usted que Dios me perdonaría por sentir esto? Haz que explique sus enseñanzas». Elena era una alumna sorprendentemente buena. Su miedo se canalizó en concentración. Memorizó las frases, practicó su tono de voz. Verla prepararse era como ver a un pajarito transformarse en un águila, lista para la caza. Finalmente, el viernes, llegó el día. Elena fue a la iglesia después de la escuela, como de costumbre. La observé desde mi puesto de tamales, con el corazón latiendo descontroladamente. La vi hablar con el padre Esteban cerca de la entrada. Él sonrió, una sonrisa ancha y satisfecha. Su ego, como Javier había predicho, estaba ganando. La guió hacia adentro. La espera fue una agonía. Vendí mis tamales en automático, apenas registrando los rostros de mis clientes. Cada minuto parecía una eternidad. Sofía, mi comadre, pasó por allí y me lanzó una mirada preocupada. «Estás más pálida que cera de vela, Chayo. ¿Qué te pasa?» «Nada, comadre. Es solo el calor». Mentí una vez más. 45 minutos después, vi a Elena salir de la iglesia. Caminaba con paso firme, el rostro inexpresivo. No miró en mi dirección, exactamente como habíamos acordado. Fue directamente a casa. Ese autocontrol era la señal de que lo había logrado. Cerré mi puesto más temprano y corrí a la estación de radio, donde Javier ya esperaba, caminando de un lado a otro. Isabel llegó poco después de mí. Esperamos a Elena en un silencio tenso. Cuando entró, su rostro finalmente se desmoronó. Estaba blanca como el papel y temblaba de pies a cabeza. Corrí a abrazarla. «Lo logré», susurró en mi hombro. Fue horrible, pero lo logré. Con manos temblorosas, se quitó el abrigo y sacó la pequeña grabadora del bolsillo secreto. Se la entregó a Javier como si fuera una bomba a punto de estallar. Javier conectó el aparato a su computadora. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el clic del ratón y nuestra respiración contenida. Apretó el botón de reproducir. Y entonces, escuchamos. La voz de Elena, vacilante y asustada. Y la voz de él, suave, persuasiva, venenosa. Era peor de lo que imaginábamos. La grabación comenzaba con el sonido ahogado de pasos y el crujido de la puerta del confesionario al cerrarse. El primer sonido claro fue la voz de Elena, un hilo de voz. «Padre, gracias por recibirme. Siempre tengo tiempo para ti, hija mía», respondió la voz de Esteban, untuosa y paternal. «Me alegra que hayas vuelto. Sabía que tu corazón puro encontraría el camino de regreso a la guía». Hubo una pausa. Podíamos sentir la vacilación de Elena. «Padre», comenzó, siguiendo el guión de Javier. He estado pensando mucho en lo que usted me dijo, sobre que la belleza es un don de Dios y sobre los sentimientos que tiene una mujer joven». «Ah, sí», sonó satisfecha su voz, como un gato que ve al ratón acercarse a la trampa. «¿Y a qué conclusión has llegado?» «Estoy confundida.
dijo Elena. Siempre aprendí que ciertos pensamientos, ciertos deseos, son pecado. Me siento culpable. ¿Culpa? Su voz era un susurro de falsa compasión. La culpa es una invención para controlar a la gente, Elena. Dios es amor. Él nos hizo con cuerpo y alma. Negar el cuerpo es negar la creación de Dios. Lo que sientes no es pecado, es vida. Es la chispa divina manifestándose en ti. Yo, como tu guía espiritual, puedo ayudarte a entender esa chispa, a no tenerle miedo. Isabel, a mi lado, soltó un gemido bajo. Sostuve su mano con fuerza. Elena, con un coraje que me llenó de orgullo, lo presionó. Pero, ¿cómo, padre? ¿Cómo puede ayudarme? Existen confesiones que van más allá de las palabras, Elena. Existen absoluciones que se sienten, no solo se escuchan. Tu devoción es tan intensa. A veces, un alma como la tuya necesita una conexión más tangible con lo sagrado, una bendición que calme no solo el alma, sino también las inquietudes del cuerpo. Hablaba en clave, con medias palabras, pero la intención era clara como el día. Era una seducción espiritual, una perversión grotesca de su papel. ¿Quiere decir, como la bendición que iba a darme en su casa?, preguntó Elena. El cebo perfecto. Hubo un breve silencio. Podíamos imaginarlo sonriendo al otro lado de la rejilla del confesionario. Exactamente, dijo, su voz ahora más baja, más conspiradora. Te asustaste ese día, pero no tienes que tenerme miedo. Jamás te haría daño. Solo quiero guiarte, protegerte. A veces el mundo fuera de la iglesia es peligroso. Aquí dentro, conmigo, estás a salvo para explorar tu fe, en todos los niveles. Javier detuvo la grabación. El silencio en la sala era pesado, asqueroso. El aire parecía contaminado. Elena lloraba en silencio. La abracé, sintiendo la rabia y la repulsión arder en mi estómago. Escuchar aquello, despojado de cualquier ambigüedad, era 1000 veces peor que nuestras propias experiencias. Estaba todo allí: la manipulación, el abuso de autoridad, la forma en que retorcía la teología para servir a sus propios deseos enfermizos. Javier tenía el rostro sombrío. Sus puños estaban cerrados sobre la mesa. La última gota de admiración que podría haber sentido por el sacerdote se había evaporado, dejando atrás solo el residuo amargo del odio. «Lo tenemos», dijo, con la voz ronca. «Al desgraciado. Lo tenemos. Teníamos nuestra arma. Era más fea y más poderosa de lo que imaginábamos. Ahora, solo necesitábamos esperar el momento adecuado para dispararla». El domingo estaba a menos de 2 días de distancia. Con la grabación en mano, una nueva y audaz idea surgió en mi mente. La grabación de Elena era nuestra bala de plata. Pero, ¿y si pudiéramos reforzar nuestro ataque? ¿Y si la voz de Elena no fuera la única en resonar ese domingo? «Javier», dije, mientras Elena se calmaba en un rincón, bebiendo un vaso de agua. «Esta grabación es poderosa». Pero él aún podría intentar decir que fue un caso aislado, que Elena lo sedujo, que es una chica problemática. «Podrá intentarlo», dijo Javier con desdén. «Nadie que escuche esto lo creerá». «Quizás», insistí, «pero la duda es una semilla fácil de plantar en un pueblo como el nuestro. ¿Y si hubiera más? ¿Y si pudiéramos mostrar un patrón de comportamiento?» Pensé en otras mujeres del pueblo, mujeres que iban a la iglesia solas, que parecían tristes, vulnerables, mujeres a las que ya había visto al padre prestar una atención especial. Era un riesgo. Acercarnos a ellas podría alertarlo. Pero la oportunidad de fortalecer nuestro caso era demasiado tentadora. Decidimos dividirnos. Yo hablaría con una, Isabel con otra. Elegimos nuestros enfoques con cuidado. No podíamos llegar acusando al padre. Teníamos que ser sutiles. Mi elección fue Adela, una mujer de mediana edad cuyo esposo trabajaba en Estados Unidos, enviando dinero a casa. Vivía en una soledad visible, siempre con una mirada perdida. La encontré en el mercado, comprando verduras. Comencé la conversación hablando de la soledad, de lo difícil que era mantener una casa sola. Ella asintió, con los ojos llorosos. «Menos mal que tenemos al padre Esteban», dije, casualmente. «Es un gran apoyo, ¿verdad? Siempre tan preocupado por el bienestar de sus ovejas». Adela dejó de elegir tomates y me miró. Había algo en su mirada, una vacilación, una sombra. «Sí, es muy presente», dijo. La palabra presente, cargada de un significado que no era positivo. Con amabilidad, la presioné. «A veces, demasiado presente», sugerí, en voz baja. Fue suficiente. La presa de Adela se rompió. En susurros, allí mismo en el ruidoso mercado, me lo contó.
Contó sobre las visitas del padre a su casa, siempre al final de la tarde, sobre cómo él hablaba de que su esposo estaba lejos, de que ella debía sentirse necesitada. Le traía pequeños regalos, un libro de oraciones, un rosario nuevo, y en una de esas visitas intentó tomar su mano, diciendo que el calor humano también era una forma de oración. Ella lo apartó, asustada, y él no volvió más. Se sintió culpable, como si hubiera ofendido a un hombre santo. Mientras tanto, Isabel fue a hablar con una joven llamada Carlota, cuyo novio había roto el compromiso recientemente. La historia fue aterradoramente similar. El padre la buscó, ofreciéndole consuelo. Las sesiones de consejería se convirtieron en encuentros donde él le decía que era demasiado bonita para estar sola, que quizás la ruptura era la voluntad de Dios para abrirle un nuevo camino. Carlota, con el corazón roto, casi cayó en su juego, pero algo en su instinto la hizo retroceder. Esa noche, en la estación de radio, teníamos no solo la grabación, sino los testimonios de 2 mujeres más. Javier, con su habilidad de editor, tomó fragmentos de nuestras conversaciones grabadas con Adela y Carlota, con su permiso, por supuesto. No usaría sus nombres, pero las voces, distorsionadas para proteger sus identidades, contaban la misma historia. Las editó en un único archivo de audio, con la grabación de Elena como pieza central. Lo que teníamos ahora no era solo una prueba, era un dossier. Un coro de voces femeninas, de diferentes edades y situaciones, todas cantando la misma melodía de manipulación y abuso. El ataque del domingo no sería una sola bala, sería una ráfaga de ametralladora. El patrón estaba establecido, claro e innegable. Ya no había forma de que se escondiera. El sábado fue un día de silencio y preparación febril. El pueblo seguía su rutina normal, ajeno al drama que se desarrollaba entre bastidores. La gente compraba pan, barría sus aceras, conversaba en la plaza, mientras nosotros 4 finalizábamos los preparativos para la batalla de nuestras vidas. Javier pasó todo el día en la estación de radio. Probó las conexiones con los altavoces de la plaza y de la iglesia decenas de veces, usando música y discursos antiguos para asegurarse de que el sonido era claro y potente. Preparó el archivo de audio final, un montaje escalofriante que comenzaba con las voces distorsionadas de Adela y Carlota, creando una atmósfera de suspenso y presagio, antes de dar paso a la grabación completa y clara de la confesión de Elena. El final era abrupto, seguido de un silencio ensordecedor. El silencio al final es importante, nos explicó. Le dará tiempo a la gente para absorberlo, para reaccionar, antes de que suceda cualquier otra cosa. Mientras Javier se encargaba de la parte técnica, Isabel, Elena y yo nos ocupamos de la parte humana. Nuestro trabajo era asegurar que el mayor número posible de personas estuviera en la iglesia o en la plaza al día siguiente. Llamamos a amigos y familiares. «No te puedes perder la misa de mañana», les decía a mis comadres. «He oído que el padre Esteban dará un sermón muy especial, sobre la verdad y la comunidad». La ironía era amarga, pero necesaria. Isabel difundió el mismo rumor entre su círculo de amistades. Elena hizo lo mismo con las jóvenes del coro. Creamos una expectativa, una curiosidad que, esperábamos, llenaría la iglesia como nunca antes. Esa noche, nos reunimos por última vez antes del gran día. La atmósfera en la pequeña estación de radio era eléctrica. Miedo, ansiedad, ira y una extraña sensación de poder se mezclaban en el aire. «Está todo listo», dijo Javier, señalando un único botón rojo en su mesa de mezclas. «Mañana, cuando el padre comience el sermón, apretaré este botón. Su micrófono se cortará y nuestra grabación entrará al aire. No hay forma de que nos detenga». Miré a Elena, que estaba sentada en un rincón, callada. Había sido increíblemente fuerte, pero el peso de esos días era visible en su rostro. «No tienes que ir a la iglesia mañana si no quieres», le dije. «Tengo que ir», respondió, con la voz firme. «Tengo que estar allí. Necesito ver su rostro cuando se escuche a sí mismo». Había una justicia poética en ello que no podía negar. Antes de separarnos, formamos un círculo en medio de la habitación. Sin decir una palabra, nos dimos la mano. Éramos un grupo improbable. La vieja vendedora de tamales, la viuda enlutada, la joven cantante y el chico idealista de la radio. 4 personas comunes que el destino había unido contra una fuerza que parecía invencible. No rezamos. En ese momento, nuestra fe no estaba en un Dios que parecía habernos abandonado en manos de aquel hombre, sino en nosotros mismos, en la fuerza que habíamos encontrado en nuestra unión.
Volví a casa bajo un cielo estrellado, pero no sentí la paz que las estrellas solían traerme. Sentí la calma siniestra que precede a una gran tormenta. Mañana, el cielo de San Ignacio del Río se derrumbaría, y nosotros 4 estaríamos sosteniendo los rayos. El domingo amaneció cálido y bochornoso, como si el propio aire contuviera la respiración. Me puse mi mejor vestido, el negro con pequeñas flores bordadas, y me cubrí la cabeza con mi rebozo de siempre. Caminar hasta la iglesia me pareció el paseo más largo de mi vida. Cada paso era pesado con el peso de lo que estaba por venir. Como esperábamos, la iglesia estaba abarrotada. Había gente de pie en los pasillos y afuera, en la plaza, donde el sonido de la misa se transmitiría por los altavoces. Encontré mi lugar de siempre, en la tercera fila. Vi a Isabel unas filas más atrás, su rostro una máscara de nerviosismo. Vi a Elena en el coro, con la cabeza gacha sobre el himnario. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo, un intercambio silencioso de coraje y miedo. La misa comenzó. Los rituales, que siempre me habían traído tanto consuelo, hoy parecían una farsa. Los cánticos, las lecturas, la consagración, todo era un preludio de la explosión que se aproximaba. El padre Esteban estaba en su mejor momento. Parecía radiante, energizado por la multitud. Su sonrisa era amplia, su voz, resonante. No tenía idea de que estaba celebrando su propia ruina. Finalmente, llegó la hora del sermón. Subió al púlpito, se ajustó las gafas y miró a la congregación con una expresión de amor pastoral. «Hermanos míos, hoy hablaremos sobre la verdad», comenzó, las mismas palabras que recordaría para siempre. La verdad que libera, y fue entonces cuando sucedió. El chillido agudo, el corte súbito de su voz, su expresión de confusión, y luego, las otras voces, las voces distorsionadas de Adela y Carlota, hablando de visitas, de soledad, de toques no deseados. Dijo que el calor humano también era una oración. Dijo que quizás Dios tenía un nuevo camino para mí. Un murmullo de confusión recorrió la iglesia. La gente se miraba, sin entender lo que estaba pasando. El padre miraba al sacristán, a la cabina de sonido, el pánico comenzando a registrarse en su rostro. Y entonces, la voz de Elena sonó, clara y aterradoramente nítida, llenando cada rincón de la iglesia y de la plaza. «Padre, he estado pensando mucho en lo que usted me dijo». La grabación completa sonó, cada palabra manipuladora, cada sugerencia venenosa, cada perversión de la fe. El murmullo en la iglesia se transformó en un silencio de shock, un vacío de horror. Se podía oír la respiración colectiva de la gente, el sonido de un himnario cayendo al suelo. Vi el rostro del padre Esteban transformarse. El color desapareció de su piel, dejándola con un tono de cera amarillenta. Sus labios se entreabrieron. Sus ojos, antes tan llenos de falsa compasión, ahora estaban desorbitados de puro terror. Miró al coro, buscando a Elena, pero ella mantenía el rostro oculto. Entonces, sus ojos barrieron la multitud y encontraron los míos. En ese instante, lo supo. Supo que era yo. Vi el reconocimiento, la furia, y finalmente, el miedo abyecto de un hombre completamente desenmascarado. Cuando la grabación terminó con su frase: «Aquí dentro conmigo estás a salvo para explorar tu fe, en todos los niveles», y el silencio abrupto cayó. Fue como si una presa se hubiera roto. El primer sonido fue un sollozo, proveniente de doña Carmen, la abuela de Elena. Luego, un grito de ira de uno de los padres del grupo de jóvenes. Y entonces, el caos. La gente se levantó de golpe. Gritos de «impostor», «vergüenza», «demonio» resonaron en las paredes sagradas. Mujeres lloraban abiertamente. Hombres avanzaban hacia el altar, contenidos por otros. El ruido de la plaza era igualmente alto, una ola de shock y furia barriendo el pueblo. El padre Esteban se quedó paralizado por un momento, un ciervo ante los faros de un camión. Luego, se dio la vuelta y, sin siquiera tomar la Biblia del púlpito, prácticamente corrió hacia la sacristía, desapareciendo de la vista. Las puertas de la iglesia fueron abiertas de par en par por personas que salían, indignadas, y por otras que entraban, atraídas por el tumulto. En medio del caos, permanecí sentada, temblando, no de miedo, sino de un agotamiento profundo y de una terrible, abrumadora, sensación de justicia. La verdad no había sido susurrada, había sido gritada, y San Ignacio del Río nunca volvería a ser el mismo. El tumulto que comenzó en la iglesia se extendió como fuego en pasto seco por todo el pueblo. En minutos,
La plaza estaba llena de gente gritando, discutiendo, llorando. La noticia viajó a la velocidad del chisme, que en San Ignacio es más rápida que la luz. Todos lo sabían, todos lo habían oído. El padre Esteban, según supe más tarde, no se quedó mucho tiempo en la sacristía. Usó la puerta trasera, se subió a su pequeño coche y huyó del pueblo sin mirar atrás, levantando una nube de polvo en el camino a Guadalajara. Se había ido, pero el veneno que dejó atrás permaneció. El pueblo se dividió. La mayoría de la gente estaba horrorizada, asqueada. Se sintieron traicionados, engañados. Padres furiosos querían saber si sus hijas también habían recibido consejería especial. Maridos miraban a sus esposas con una nueva sospecha. La confianza, el cimiento de una comunidad pequeña, había sido dinamitada. Pero había otros, un grupo pequeño, pero ruidoso, que se negaba a creer. Eran los más devotos, aquellos cuya identidad estaba completamente entrelazada con la imagen del sacerdote santo. «Es una trampa», gritaba doña Elvira, la esposa del alcalde, con el rostro rojo de indignación. «Una conspiración para destruir nuestra iglesia. Esas mujeres deben haber sido pagadas o están locas». Las miradas se volvieron hacia nosotras. Elena fue llevada inmediatamente a casa por su familia, protegida como una joya frágil. Isabel se encerró en su tienda, y yo, cuando salí de la iglesia, sentí el peso de cientos de ojos. Algunos eran de gratitud, de admiración, pero otros eran de odio. Me llamaron destructora de la fe, Judas con faldas. Sofía, mi comadre, vino a mi encuentro, abriéndose paso entre la multitud. Me abrazó con fuerza. Sabía que había algo podrido. Me susurró al oído. «Fuiste valiente, Chayo, la más valiente de todas». Su apoyo, en ese momento, fue lo único que me impidió desmoronarme. La diócesis fue informada en cuestión de horas. El teléfono del obispado no paraba de sonar. Esa misma tarde, 2 coches negros llegaron de Guadalajara. De ellos bajaron 2 hombres de aspecto severo, enviados por el obispo para investigar y controlar la situación. Lo primero que hicieron fue cerrar la iglesia. Cadenas y un candado fueron colocados en el gran portón de madera. Se clavó un cartel, cerrado por orden de la diócesis hasta nuevo aviso. La casa de Dios en San Ignacio estaba sellada, como la escena de un crimen. En los días siguientes, el pueblo vivió en un estado de luto y confusión. No había misas, ni campanas sonando las horas. El corazón de San Ignacio había dejado de latir. Los enviados de la diócesis comenzaron a interrogar a la gente. Hablaron con Javier, quien les entregó la grabación original. Hablaron con la familia de Elena. Y finalmente, vinieron a mi casa. Los recibí en mi cocina. Eran hombres que no sonreían, cuyos ojos lo evaluaban todo. Les conté mi historia, con calma y dignidad. No omití nada. Cuando terminé, uno de ellos, Monseñor Díaz, un hombre mayor de pelo blanco, me miró durante un largo rato. «¿Usted entiende la gravedad de lo que ha hecho doña María?», preguntó, con voz grave. «Usted ha causado un escándalo que ha sacudido la fe de miles». «No, monseñor», respondí, mirándolo a los ojos, sin parpadear. «Yo no causé el escándalo, solo lo revelé. El escándalo ya estaba allí, escondido bajo una sotana, susurrado en confesionarios y sacristías. Yo solo encendí la luz». No respondió, pero por primera vez vi en sus ojos algo que no era condenación. Era un respeto renuente. La caída de Esteban fue rápida, pero la reconstrucción de San Ignacio sería un proceso lento y doloroso. Y la primera herida que debía curarse era la fe rota de su gente. La iglesia permaneció cerrada durante casi 2 meses. Fueron meses extraños, silenciosos. Los domingos perdieron su ritmo. La plaza parecía más vacía. La ausencia de los rituales que marcaban nuestras vidas, los bautizos, las bodas, las misas, dejó un vacío. Era como si el pueblo estuviera enfermo, convaleciente de una fiebre alta. La investigación de la diócesis fue discreta, pero completa. Escucharon a Adela, a Carlota y a otras mujeres que, animadas por los acontecimientos, decidieron hablar. El patrón de abuso emocional y manipulación espiritual se volvió innegable. El padre Esteban fue oficialmente destituido de sus funciones y, según los rumores, enviado a un retiro de oración y penitencia, en un monasterio aislado, el eufemismo de la iglesia para un exilio disciplinario. Nunca más se le volvería a ver en San Ignacio. Finalmente, un día, se quitaron los candados de la iglesia, y con ellos llegó un nuevo sacerdote. Su nombre era Padre Ramiro. Era lo opuesto a Esteban. Tenía más de 60 años.
el pelo completamente blanco, un rostro surcado por arrugas amables y manos de campesino. No tenía el carisma brillante de Esteban, pero exudaba una calma y una sabiduría que el pueblo necesitaba desesperadamente. Su primera misa fue un sábado por la noche. La iglesia no se llenó. Mucha gente todavía estaba herida, desconfiada. Su sermón no fue sobre grandes verdades teológicas, fue sobre el dolor. «Hijos míos», dijo, con la voz tranquila y firme, «esta casa, la casa de nuestro Padre, ha sido profanada, no por las voces que revelaron la verdad, sino por los actos que hicieron necesaria esa revelación. La fe de ustedes ha sido herida, y no estoy aquí para ofrecerles curas fáciles o palabras vacías. Estoy aquí para escuchar, para llorar con ustedes, y para juntos, ladrillo a ladrillo, reconstruir la confianza que fue quebrada. No me mencionó por mi nombre, ni a Elena ni a las otras, pero sus palabras fueron una validación. No culpó a los mensajeros, culpó a la enfermedad. Al día siguiente, me buscó, no en la iglesia, sino en mi puesto de tamales, en la plaza. Compró 2 derrajas y se sentó en un banco cercano, comiendo con sencillez. Después, se acercó. «¿Doña María del Rosario?», preguntó, aunque sabía quién era yo. «Doña Chayo, para servirle», respondí. «Soy el padre Ramiro, y he venido aquí para pedirle perdón». Me quedé sin palabras. «Perdón en nombre de la iglesia», continuó, «por lo que mi hermano en el sacerdocio la hizo pasar, y para darle las gracias. Lo que usted hizo requirió un coraje que pocos poseen. Fue un acto de fe, no de destrucción. Usted podó el árbol enfermo para que el resto del huerto pudiera sobrevivir. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente llegaron. Allí, en medio de la plaza, lloré, y el nuevo sacerdote simplemente se quedó a mi lado, en silencio, ofreciendo su presencia como un bálsamo. El padre Ramiro hizo lo mismo con Elena, Isabel y las demás. Visitó a cada una, escuchó sus historias, ofreció disculpas y apoyo. Inició un grupo de apoyo para mujeres en la parroquia, liderado no por él, sino por una monja psicóloga que trajo de Guadalajara. Comenzó, lentamente, a sanar a la comunidad, no escondiendo la herida, sino limpiándola para que pudiera cicatrizar correctamente. La curación de San Ignacio no ocurrió de la noche a la mañana. Las cicatrices permanecieron, pero con el padre Ramiro aprendimos que la fe no tiene por qué ser ciega. Aprendimos que es posible creer en Dios, sin dar una confianza ciega a los hombres que afirman hablar en su nombre. La iglesia de San Ignacio reabrió sus puertas, y esta vez el aire adentro parecía más limpio, más honesto, más respirable. La tormenta pasó, y en la calma que siguió, me encontré transformada. La vieja Chayo, la mujer silenciosa que se contentaba con ser invisible, había desaparecido. En su lugar, había una mujer que conocía el sonido de su propia voz. No me convertí en una líder ruidosa, ni en una figura política. Eso no está en mi naturaleza. Pero mi presencia en la comunidad cambió. La gente me miraba de forma diferente. Para la mayoría, era con un profundo respeto. Las mujeres, en particular, me buscaban. Venían a mi casa, no solo a comprar tamales, sino a conversar, a desahogarse. Me contaban sus problemas, sus dolores, sus miedos. Mi cocina, que una vez fue escenario de una conspiración, se convirtió en un confesionario laico, un espacio seguro donde las voces femeninas podían ser escuchadas sin juicio. Descubrí que la fuerza que encontré para luchar contra el padre Esteban no fue un evento aislado, era una fuente a la que podía acceder siempre que fuera necesario. Comencé a hablar más, a dar mi opinión en las reuniones de la comunidad. Cuando el alcalde quiso recortar los fondos para la pequeña clínica de salud, fui yo, junto con Sofía y otras mujeres, quien organizó una protesta silenciosa frente al ayuntamiento, y fuimos escuchadas. Mi jardín floreció como nunca antes. Cuidar de mis rosales se convirtió en una metáfora de mi propia vida. Arrancaba las malas hierbas con vigor, podaba las ramas muertas para dar espacio a nuevos brotes, y abonaba la tierra. Las rosas rojas que brotaban parecían más vibrantes, más llenas de vida. Se convirtieron en un símbolo de resiliencia, de belleza que nace del dolor. Mi fe también cambió. Seguí yendo a la iglesia, pero mi relación con Dios se volvió más personal, menos dependiente de la institución. Encontré a Dios no solo en el altar, sino en el olor de la tierra mojada, en la risa de mis nietos, en la solidaridad entre las mujeres de mi comunidad. Mi oración más sincera era el acto de amasar la masa de los tamales al amanecer, un ritual de nutrición y sustento. Rezar, para mí,
se convirtió en sinónimo de actuar. Mateo, mi hijo, vino a visitarme un mes después de todo. Me abrazó durante un largo rato en la puerta de casa. «Mamá, me preocupé tanto», dijo, «pero también, nunca he estado tan orgulloso de usted». En ese momento, me di cuenta de que finalmente me veía no solo como su madre anciana y frágil, sino como la mujer fuerte que siempre fui por dentro. Elena también encontró un nuevo camino. La experiencia la marcó, pero no la rompió. Se volvió más reservada, pero también más fuerte. Dejó el coro de la iglesia y comenzó a dar clases de música a los niños del pueblo, encontrando su propia manera de usar su voz para el bien. Yo ya no era solo la doña Chayo que vendía tamales, era la doña Chayo que no se cayó. Y esa nueva identidad, forjada en el fuego de la traición y la lucha, era la herencia más valiosa que podría dejar. Había encontrado un propósito que iba más allá de cuidar de mi familia o de mi casa. Mi propósito era ser un faro, por pequeño que fuera, para otras mujeres que pudieran estar navegando en la oscuridad, para recordarles que incluso la voz más silenciosa puede iniciar un trueno. Ha pasado un año. La vida en San Ignacio del Río ha encontrado un nuevo tipo de normalidad. Las heridas se han convertido en cicatrices, recordatorios de una batalla ganada, pero no olvidada. La iglesia, bajo el liderazgo amable del padre Ramiro, es un lugar de más conversación y menos dogma. La gente ya no va por costumbre o miedo, sino por una elección consciente. La fe del pueblo, aunque quizás menor en número, es más fuerte en calidad. Javier y su radio se convirtieron en el verdadero corazón de la comunidad. Abrió los micrófonos al pueblo, creando programas donde la gente podía debatir los problemas del pueblo, anunciar eventos o simplemente contar sus historias. La voz de San Ignacio se convirtió, de hecho, en la voz de todos nosotros. Él y Elena comenzaron un noviazgo tímido, un romance nacido de las cenizas de una crisis, lo que trajo una sonrisa al rostro de todos los que conocían su viaje juntos. Isabel vendió su tienda y se mudó cerca de su hija en otra ciudad. Necesitaba un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos. Nos escribíamos cartas, y en cada una de ellas sentía su paz creciente. En cuanto a mí, mi vida continuó a su ritmo sereno. Mis tamales seguían siendo los mejores de la región. Mis rosales seguían floreciendo con un rojo desafiante. Mis hijos y nietos me visitaban con más frecuencia, no por obligación, sino por un deseo genuino de estar cerca de la abuela heroína, como me llamaban mis nietos, para mi vergüenza y secreta alegría. A veces, por la noche, sentada en mi mecedora en el patio, pensaba en el padre Esteban, no con odio, pues el odio es un veneno que bebemos esperando que el otro muera. Pensaba en él con una especie de tristeza fría, un hombre que recibió un don, una posición de inmensa confianza, y lo usó para alimentarse de la vulnerabilidad ajena. No sabía qué había sido de él, y no me importaba. Había sido eliminado de mi mundo, y eso era suficiente. Mirando hacia el futuro, no veía grandes aventuras ni dramas. Veía días de trabajo, el olor a maíz y canela, el sonido de las risas de mis nietos, las conversaciones con mis comadres. Veía la belleza simple y profunda de una vida reconstruida. Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. Aprendí que la fuerza no viene de nunca caer, sino de siempre levantarse, preferiblemente con otras personas ayudándote a ponerte de pie. El sol se ponía detrás de las colinas, pintando el cielo con los mismos colores de aquella tarde en que Elena vino a buscarme. Pero ahora, los colores no me traían el recuerdo del dolor, sino el de la esperanza. La noche estaba llegando, pero ya no tenía miedo de la oscuridad. Había aprendido a encender mi propia luz. San Ignacio había aprendido a encender su propia luz. Y sabíamos que juntas, nuestras pequeñas luces podían iluminar hasta la más oscura de las noches. Hoy, el sol de la mañana entra por mi ventana e ilumina los pétalos de una rosa roja que corté y puse en un vaso con agua sobre la mesa de la cocina. Su olor se mezcla con el del café recién hecho. Es una mañana como cualquier otra, y estoy inmensamente agradecida por ello. Agradecida por la paz, por la rutina, por el silencio que ahora es de consuelo, no de miedo. La historia que les he contado no es una que me guste recordar, pero es una que siento que debo contar, porque el silencio es el suelo donde florece el mal, el secreto es la sombra que lo protege, y la vergüenza es el agua que lo alimenta. Al hablar, rompemos ese ciclo. No me veo como una heroína. Fui solo una mujer llevada a su límite, que descubrió que su límite estaba mucho más lejos de lo que imaginaba. Fui una abuela,
una vendedora de tamales, una viuda, que junto con otras mujeres decidió que ya basta, y a veces un ya basta, dicho con convicción, es la fuerza más poderosa del universo. Cuando miro mi pueblo hoy, veo las cicatrices, sí, pero también veo la fuerza que nació de ellas. Veo una comunidad más cautelosa, pero también más honesta. Veo a mujeres que caminan con la cabeza un poco más alta, que conversan en grupos con más confianza, que saben que sus voces importan. Y eso, para mí, es la verdadera victoria. Mi historia es solo una. Hay tantas otras, en tantos otros lugares, susurradas en cocinas y habitaciones, guardadas en corazones pesados de miedo y vergüenza. A cada una de esas voces, les digo, no están solas, crean en sí mismas, y encuéntrense unas a otras. Pues una brasa sola puede ser fácilmente apagada por el viento, pero muchas brasas juntas crean una hoguera que puede calentar, iluminar, y si es necesario, quemar todo lo podrido hasta las cenizas. Gracias por escucharme. Gracias por dar tiempo y espacio a la historia de una anciana. Si mi voz, de alguna manera, ha tocado su corazón o le ha hecho pensar, le pido que ayude a este canal a seguir trayendo historias como esta a la luz. Suscríbase, deje su me gusta para que más personas puedan encontrarnos y, si lo siente en el corazón, comparta sus pensamientos en los comentarios. Creemos una comunidad donde ninguna voz sea demasiado pequeña para ser escuchada y ninguna verdad sea demasiado aterradora para ser dicha. Ahora, si me disculpan, la masa de mis tamales me espera. La vida continúa y hay mucha gente con hambre de justicia y también de un buen tamal de rajas.